Estimadas autoridades civiles, militares y de orden, hermanos y hermanas en el Señor, sean bienvenidos a esta casa de Dios, una casa abierta para todos los que quieran entrar, en donde nos podemos identificar como hermanos y hermanas. Nuevamente nos encontramos para elevar nuestro agradecimiento a Dios a través del canto del Te Deum, en un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Más de 2 siglos de historia republicana, con altos y bajos, luces y sombras, nos permiten tener perspectiva histórica para celebrar. No solo tenemos anhelos y esperanzas de una patria justa y buena para todos sus habitantes, sino también hemos hecho un largo camino que nos enseña cómo enfrentar los desafíos que el futuro próximo y lejano nos depara. Nos reunimos hoy después de 2 años y medio de una pandemia que ha convulsionado y trastocado nuestra vida. Todas nuestras formas de relacionarnos se han visto afectadas por un pequeño organismo invisible a nuestros ojos, pero poderoso en sus acciones y consecuencias. Sin embargo, el esfuerzo mancomunado de la humanidad entera, con el aporte de científicos, autoridades y la gente en general, hemos ido dando pasos importantes para que nos encontremos ahora en una situación tal que nos hace ver como nunca que el fin de la pandemia está más cerca, como lo señalaba recientemente la Organización Mundial de la Salud. Nos reunimos también en medio de las búsquedas que como sociedad chilena hemos generado para tener una nueva constitución política de la República. Más allá del triunfo de unos a la derrota de otros, en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre recién pasado, continúa la búsqueda que nos involucra y afecta a todos los habitantes de esta hermosa patria nuestra, para que tengamos una constitución que suscite el más amplio consenso posible entre todos. Hemos podido constatar una vez más que las imposiciones ideológicas, las polarizaciones, la falta de diálogo, la escucha estéril y todo aquello que nos aleja terminan por llevarnos al fracaso, a la fractura social, a la desconfianza entre iguales. Ante este momento en el devenir de la historia de nuestro país, la realidad del encuentro se impone como una necesidad esencial en nuestra convivencia y como una pregunta fundamental. Vivimos con otros y para otros, de tal manera que, de una u otra forma, nos hemos de encontrar con los demás para subsistir. Por este motivo, no es banal preguntarnos por el tipo de encuentro que podemos propiciar. De a poco se ha ido normalizando nuestra vida social, económica y familiar. Cada vez más, bajo ciertos resguardos necesarios, nuestras actividades vuelven a desarrollarse en la presencialidad. Si bien mucho aprendimos de las posibilidades que nos ofrece la virtualidad o las sesiones remotas, hay un anhelo profundo en la gente de volverse a encontrar de manera presencial, cara a cara. Pero en este regreso nos hemos dado cuenta que no han vuelto todos. Algunos ya no regresarán. En efecto, en este tiempo de pandemia, más de 60.000 compatriotas y habitantes de estas tierras han fallecido como consecuencia del COVID-19. Pero también faltan otros que han perdido la vida brutalmente, víctimas de la violencia en la que algunos, movidos por oscuros intereses delictivos, han llegado incluso a quitar la vida de otros, generando así un temor que se extiende en toda la población del país. Todas estas ausencias son un grito que clama al cielo y que resuena en todos nuestros campos y ciudades. Son un gemido silencioso que nos interpela, preguntándonos qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. La calidad del tipo de encuentro que podemos realizar habla de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser en nuestras aspiraciones y deseos. Es tan largo nuestro país que muchas realidades pueden ser acogidas en él. De hecho, somos hijos e hijas de diferentes tradiciones culturales, religiosas, étnicas e históricas. Cada una de ellas ofrece un sinnúmero de experiencias y modos de ver y comprender la vida que nos enriquece a todos. Por este motivo, entonces,
el encuentro ha de estar impregnado por la escucha efectiva y la acogida cálida. Entre las dimensiones que nos ofrece la presencialidad se encuentra la posibilidad de poder mirarnos los unos a los otros. Es muy distinto verse cara a cara que verse a través de una pantalla. Más aún, una mirada cálida presencial produce encuentro, pues destruye los muros de la indiferencia, del prejuicio y de la distancia y nos viste con el ropaje de la simpatía, la amabilidad y la amistad. El momento presente nos abre entonces la posibilidad de encontrarnos desde la cordialidad y la aceptación mutua. Y no podía ser de otra forma, siendo habitantes de un mismo país, con nuestras tradiciones y orígenes más diversos, compartimos entre todos la aventura de vivir juntos en estas tierras. Sabemos que en la medida que enfrentemos los desafíos como un gran equipo, podremos obtener grandes cosas. En cambio, cuando permanecemos aferrados a nuestros proyectos personales o grupales, sin apertura a otras propuestas, nos enfrascamos en pugnas inútiles que no hacen otra cosa que fragmentar aún más nuestra sociedad. El gran desafío inconcluso de tener una nueva Constitución pasa por generar un estilo de convivencia fundado en el encuentro, entre personas que saben escucharse y aceptarse, en definitiva, que saben respetarse y acogerse mutuamente como viajeros de una misma ruta. Desde esta perspectiva, surge por consiguiente la pregunta de cómo generar un modo de convivencia que posibilite el encuentro acogedor entre personas. ¿Qué podrá favorecernos para vivir de esta forma? Escuchábamos en la lectura del Evangelio la imagen empleada por Jesús de Nazaret de que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, apuntando así no a una simple constatación de lo que ocurre en la naturaleza, sino más bien invitando a superar la lógica que discrimina y divide a los seres humanos desde categorías siempre mezquinas e insuficientes, de que unos son mejores que otros o más sabios, íntegros y completos de los demás. Una mirada de este tipo no hace otra cosa que alejarnos unos de otros. En cambio, el amor al prójimo y a los enemigos que habla Jesús en el Evangelio no apunta tanto a un sentimiento o a una mirada superficial o paternalista. Se trata más bien de una actitud personal que nos permite superar las divisiones o juicios descalificadores para entrar en la aventura de descubrir al otro como alguien pleno de la misma dignidad que la mía. Podremos tener ideas distintas, proyectos alternativos, diagnósticos diferentes o propuestas diametralmente opuestas, pero eso no debería conducir a que el debate o la contienda entre facciones distintas nos lleve a la confrontación como si fuéramos enemigos en una lucha sin cuartel. Eso sencillamente nos conduciría a la pérdida de una oportunidad histórica para construir un Chile mejor. Nuestra historia nacional está plagada de ejemplos extraordinarios, no solo de los padres de la patria o los héroes nacionales, sino también en el compromiso humilde y escondido de tantos connacionales que han sabido construir puentes de esperanza. Lo hemos visto en este último tiempo, en la lucha anónima de hombres y mujeres en los hospitales, centros de salud, organizaciones civiles y religiosas, fuerzas armadas y de orden, escuelas y universidades que han sabido dar lo mejor de sí mismos para ayudar a superar esta emergencia sanitaria. El alma de Chile está intacta, de eso damos testimonio y de eso damos gracias al Señor de la vida. Una de las características que tenemos los seres humanos es que podemos significar lo que observamos. Si bien todos podemos mirar lo mismo, muchas veces lo observado tiene un valor distinto para las personas que están observando. Así ocurre con los símbolos, los cuales surgen de la capacidad de los seres humanos para simbolizar. A veces un objeto pequeño puede tener un enorme valor simbólico, pues representa algo que lo supera y las personas saben reconocer lo que hay detrás de ese objeto.
Nuestro país ha sabido generar símbolos que lo identifican. Su bandera, escudo e himno nacional son más que un trozo de tela, un objeto metálico o una composición musical. No por casualidad, al centro de esta celebración de Acción de Gracias, por un aniversario más de nuestra independencia, se encuentra el pabellón nacional. Cada uno de estos objetos representa al país entero, sus valores, sus anhelos, sus sueños y por sobre todo sus habitantes. El despliegue de estos símbolos nos congrega o debería congregarnos en torno a ellos y descubrirnos retratados. El poder vinculante de los símbolos patrios nos habla de que es posible encontrarnos, relacionarnos y trabajar juntos en un proyecto común que nos una y favorezca a todos. A los desafíos que han acompañado la historia de nuestro país, tales como la búsqueda de una mayor representación en el Estado, justicia social y descentralización, se han ido incorporando otros desafíos como el desarrollo sustentable, la integración y participación de los más vulnerables y marginados o el reconocimiento de pueblos originarios. Todos estos desafíos nuevos y antiguos tienen urgencia y a todos nosotros, de una u otra forma, nos compete enfrentarlos de manera creativa y participativa. La nueva Carta Magna tendrá que recoger estas urgencias, pero teniendo como foco fundamental que ha de ser ciertamente la casa de todos y para todos. Sin la escucha atenta y empática, sin la propuesta generosa que busque el bien común y sin la generosidad de todas las partes, no será posible aunar un texto que suscite un amplio consenso y genere unidad entre los chilenos. Esperamos ciertamente que el camino del diálogo y del encuentro de todos sea la senda que permita finalmente construir una Constitución que nos represente, fundada en el respeto irrestricto de la vida, el cuidado de la familia, la protección y atención de los más pobres y vulnerables, y en una convivencia libre y fraterna entre los ciudadanos. Al concluir estas palabras, quisiera recordar que en los albores de nuestra patria, nuestros padres se encomendaron a la intercesión de la Santísima Virgen María para llevar a cabo la gesta de construir una nación independiente. La incertidumbre con respecto a los caminos que tenían que recorrer y las opciones que tenían que decidir los hizo recurrir a la maternal protección de la Madre del Salvador. Hoy quisiera también invocar esta intercesión, solicitando humildemente que Nuestra Señora del Carmen, Reina y Madre de Chile, nos cobije con su manto para que nos alcance la sabiduría de Dios, para seguir construyendo un Chile más justo, más reconciliado, más sustentable, es decir, un país de hermanos y hermanas. Que así sea. No.